Buenos días, hoy hablaremos acerca del proyecto Hydro-Aysen. A continuación presentaremos uno de los proyectos hidroeléctricos más mediáticos que se ha discutido en nuestro país. Revisaremos toda la información respecto al proyecto, para más adelante centrarnos en los conflictos socioambientales, y en el sistema de evaluación ambiental, la cual analizaremos con profundidad. Ubicación: Cochrane, O'Higgins y Tortel, región de Aysen. Construcción de 5 centrales hidroeléctricas, 2 en el río Baker y 3 en el río Pascua. Aprovechar el potencial hidroeléctrico existente en ambos ríos. El proyecto en cifras: este es un proyecto que tendría una generación media anual de 18.430 gigavatios por hora. Significaría una inversión de 3.200 millones de dólares. Se emplazaría en 5.910 hectáreas de la región de Aysen. La principal motivación era que podría haber cubierto el 21% de la demanda del sistema interconectado central. La línea de transmisión sería de 1.912 kilómetros, desde Aysen a Santiago. Y significaría aproximadamente 1.500 torres de alta tensión solo entre Cochrane y Chaiten. Las empresas involucradas son Hydro-Aysen Sociedad Anónima, que está conformado por las empresas generadoras de electricidad más grandes del país, Enel Generación Chile con un 51% de participación, y Colbún-SA con un 49% de participación. Comunidades mapuches: más de 30 comunidades mapuches se reunieron y acordaron oponerse férreamente al proyecto tras verse afectadas por el trazado del tendido eléctrico contemplado por Hydro-Aysen. Patagonia sin represas: movimiento opositor al proyecto comandado por diversos grupos de ecologistas e iniciado por el magnate norteamericano Douglas Tompkins, quien se radicó en la zona afectada por el proyecto. Habitantes de Cochrane y otros pueblos aledaños: los residentes de estos poblados convergen en que se verán seriamente afectados por la masa de población flotante que llegaría a la zona, así como también degradación del turismo y deporte aventura característico de la zona. Empresarios del turismo de la Patagonia: numerosos empresarios, la mayoría de ellos pequeños y oriundos de la zona, se verían afectados negativamente por el proyecto. Como podemos ver, el sistema eléctrico en Chile está dividido físicamente en 4 tramos, estos son: 1. SIC, Sistema Interconectado Central. 2. SINC, Sistema Interconectado del Norte Grande. 3. Sistema de Aysen. 4. Sistema de Magallanes. El proyecto Las Hidroeléctricas, en Aysen, busca alimentar al sistema interconectado central, el cual posee la mayor demanda. En este mapa podemos ver la gran parte que abarca el proyecto de Hydro-Aysen. Consta de 5 centrales: Baker 1, Baker 2, Pascua 1, Pascua 2.1, y la central Pascua 2.2. En esta imagen podemos ver dónde se hubiesen instalado las hidroeléctricas. Las 2 primeras están en el río Baker, las cuales reciben caudales desde el lago Bertrand hasta la central El Saltón, y luego continúa desde el lago O'Higgins por el río Pascua hasta la central San Vicente, donde se instalarán 3 centrales. Dadas estas estadísticas, podemos decir que la central de mayor impacto y menor eficiencia es Baker 2. Es la que menos potencia tiene y la que más inunda. La más eficiente en este sentido es Pascua 2.2, hacia donde va dirigida la energía producida por Hydro-Aysen. Supuestas necesidades de duplicar en 10 años la demanda energética, porque en caso contrario se morirán los pacientes en las salas de operaciones o no podremos ver partidos de fútbol, han sido tema de conversación no solo en las redes virtuales sino incluso en medios de comunicación, donde expertos en publicidad han hecho notar las fortalezas y debilidades de tal argumento. Este enfoque utiliza el temor a carecer de energía con el objetivo final de motivar a la población a aceptar cualquier alternativa de solución con tal de no sufrir las graves consecuencias de no contar con un suministro tan estratégico con este. Donde Hydro-Aysen y sus múltiples represas no sería una opción más sino la fundamental, la esencial. Lo primero que se omite en tal afirmación es lo que se ha dicho y demostrado de múltiples formas.
Esto es que la necesidad del SIC por duplicar la energía es de la gran minería transnacional Codelco, que representa 1/3 de la explotación de cobre en Chile. Donde la minería privada es el sector productivo que más utilidades obtuvo durante el primer semestre de 2010 llegando a los $americanos 4.656 millones. ¿Y qué sector le sigue? El eléctrico, con otros miles de millones de dólares en el mismo periodo. Y ambos rubros obtienen sus ganancias utilizando en su mayoría bienes comunes que les fueron entregados gratuitamente. Los minerales y el agua son, legalmente, pertenencia de todos los chilenos, y sobre los cuales siempre que se plantea gravarlos para su aporte al bien general utilizan todo su poder económico, político y comunicacional para evitar el necesario ajuste en bien de todos. Es esa minería la que presiona por duplicar la demanda, toda vez que se calculan en $50.000 millones los que invertirá esta industria altamente consumidora de energía de aquí al 2017. Entonces no es que la persona que hoy tiene 2 televisores en 10 años tendrá 4 o que en vez de un secador de pelo usará 3. E incluso aunque lo hiciera no produciría el salto cuántico que pregonan los que precisamente tienen su negocio en la venta de electricidad. Lo que pedimos muchos, en realidad, es que las empresas con las mayores utilidades del país, las mineras y las eléctricas, inviertan en tecnologías apropiadas, sustentables de verdad y que no utilicen el patrimonio común en beneficio directo de sus utilidades. Ya, que ganen un poco menos. ¿No es acaso justo aquello? Con estos datos, es extraño que alguien se compre el discurso de que sin Hidroaicén se apagará la luz. Hay que ser demasiado ingenuo, estar muy desinformado o tener intereses ocultos. Esta energía no es para la gente, es para las grandes mineras. La resolución del organismo Contralor se originó en una consulta que le hiciera el Servicio Agrícola y Ganadero, SAC, de la región de Aysén en octubre de 2009, sobre una irregularidad que detectó en la tramitación electrónica de Hidroaicén, que es la que rige para efectos de la evaluación. Al enfrentarse los órganos con competencia ambiental al formulario informático de ingreso de observaciones se encontraban con solo 3 posibilidades: pronunciamiento conforme sobre el EIA, pronunciamiento con observaciones sobre el EIA y no participación en la evaluación del EIA. Lo extraño de la situación es que la legislación ambiental establece para los órganos evaluadores una 4ª y fundamental categoría: emitir un pronunciamiento inconforme sobre el EIA, sobre la base de constatarse falta de información esencial y relevante, y transgresiones a la legislación aplicable. Los opositores a este proyecto entre organizaciones, parlamentarios y comunidades han argumentado que 13 de los 32 servicios públicos evaluadores, más de 1/3 del total, aludieron en sus versiones en papel a falta de información esencial y relevante y 2 a ilegalidades en el EIA, pero ninguno pudo dejarlo consignado en la evaluación electrónica porque se había eliminado tal posibilidad. Todas las decisiones que se tomen desde los sistemas parciales como también las organizaciones apuntan a una forma de proyectarse en el futuro a corto y largo plazo. Desde los grupos opositores al proyecto, se observa que al ejecutar un proyecto como el de Hidroaicén se corre el riesgo de no tan solo generar un impacto negativo e irreversible sobre el medio ambiente, sino que se visualiza el riesgo que significaría abrir una puerta para otros proyectos de la misma envergadura y permitiendo que se introduzca más 55 profundamente una visión de desarrollo que tiene como base una indiscriminada explotación de los recursos naturales. Aysén se observa todavía como una región joven que recién ahora está conociendo los recursos que posee y cómo trabajar con ellos. Por lo mismo, todavía es posible implementar una forma de desarrollo que sea atingente a la conservación y no replicar un modelo de desarrollo que en otros casos ha tenido como resultado la devastación del medio ambiente. Los grupos que tienen una visión favorable a Hidroaicén o que están dispuestos a negociar y aprovechar los beneficios de la empresa, consideran que el riesgo más grande se relaciona con el hecho de que las autoridades no están tomando el peso de la intervención que la empresa llevaría a cabo en la región. Y, por lo mismo,
Se considera que el riesgo tiene relación con que Aysén se transforme en un patio industrial sin generar un desarrollo y oportunidades de crecimiento para la gente. En esto se refleja la creación de la organización La Voz de la Patagonia, pues consideran que el riesgo está en que no se alcance a negociar y su crítica hacia quienes se oponen a la construcción de las represas, es que no se sitúan desde una perspectiva realista, cerrándose a las opciones, poniendo en un mayor peligro los recursos de la región y a la ciudadanía. Pues desde esta forma de observar, el proyecto ya cuenta con la aprobación y se va a llevar a cabo a pesar de todos los recursos legales que se puedan interponer. Desde la empresa, el conflicto se observa como algo externo, creado por organizaciones ambientalistas, donde predominaría el financiamiento de entidades extranjeras con intereses sobre el territorio patagón. Pero el riesgo que ellos observan al estar en el medio del conflicto, es por una parte la pérdida de credibilidad frente a la comunidad por la demora en la materialización del proyecto y sus promesas de empleo, la pérdida de apoyo político por causa de la polémica social, la pérdida de inversionistas, generada por los dos ámbitos mencionados anteriormente, y, finalmente, se observa que el riesgo más grande sería que por los motivos descritos, no se pudiera llevar a cabo el proyecto, generando grandes pérdidas económicas los asociados. Si bien podríamos enumerar una gran lista de riesgos asociados al proyecto, los que hemos expuesto son los que en mayor medida forman parte del conflicto y reflejan lo que este puede significar para la empresa. Patagonia Chilena sin Represas es una campaña de oposición a los megaproyectos hidroeléctricos que se pretenden llevar a cabo en la Patagonia chilena, ignorando que una parte considerable de sus ecosistemas más espectaculares y extraordinarios se encuentran en su sector occidental, es decir, en territorio chileno. Patagonia Chilena sin Represas incluye ensayos, propuestas y reflexiones sobre los principales problemas que ha sufrido la Patagonia chilena en su pasado reciente, y los que amenazan su futuro. Es justamente por esto último que también se presentan ideas y alternativas respecto de opciones de desarrollo para esta macrobioregión, que tienen como ejes, el respeto a la integridad ambiental de su naturaleza y a su identidad cultural. En agosto de 2008 Hydro Aysén ingresó su estudio de impacto ambiental a la Comisión Nacional del Medio Ambiente. En el estudio presentado existen numerosos impactos de los cuales la empresa no se hace cargo, lo que debiera significar sus rechazos en lo que establece la ley. Entre los más importantes encontramos la fluctuación de caudales, los riesgos de fenómenos naturales y los efectos demográficos. El EIA presentado por la empresa no contempló la línea de transmisión a Santiago, la cual de materializarse se transformaría en una de las más extensas e invasivas en el mundo. Ya que la evaluación contaba con numerosas irregularidades, el intendente Celín Carrasco, para evitar el inminente rechazo de EIA, decidió excluir de la votación del proyecto a la Corema. Las medidas de mitigación son las siguientes: relocalización. Los afectados por la construcción del proyecto no saben a qué lugares ni en qué condiciones se llevará a cabo su reubicación. Se llevaron adelante conversaciones sin alcanzar acuerdos fructíferos. Impacto demográfico. Se espera llegada de 2.260 trabajadores promedio a un área de 3.000 habitantes por 11,5 años. Ante esta situación, la empresa señala que mantendrá campamentos con reglas de confinamiento e incentivos para evitar el desplazamiento de trabajadores a localidades aledañas. Regulación del caudal. La empresa no consideró este factor en el EIA, sin embargo, y debido a su importancia, la ATCA solicitó cambiar la regla de operación de la central. Hydro Aysén por su parte respondió negativamente. Impactos en peces nativos. La empresa, como medida de mitigación, propuso fomentar la reproducción y creación de hábitats artificiales. El proyecto Hydro Aysén, como hemos podido ver, podría haber causado un fuerte impacto ambiental, cultural y social en toda la región, pero ahora veamos los impactos legales que podría haber causado. Derecho al agua. Cabe recordar que Hydro Aysén monopoliza el 90% de los derechos de aguas para uso hidroeléctrico, de una región estratégica en términos hídricos, como lo es Aysén.
Derecho al trabajo. El proyecto inundaría parte del Parque Nacional Laguna San Rafael, dejaría sin agua para el riesgo a todos los agricultores de la región, por lo que no podrían regar sus siembras. Las torres de alta tensión pasarían por 8 comunidades indígenas, que están protegidas y que además usan los ríos como fuente de trabajo y de alimentación. Legalmente, socavaría el Convenio 169 de Protección Indígena. En términos ecológicos y paisajísticos, levantaría 3.800 torres de hasta 80 metros de altura por unos 1.900 kilómetros, que va en contra del Convenio de Washington, que prohíben la transgresión de áreas protegidas. Finalmente, Hidroaicén violaría el Tratado de Cuencas Comunes Chile-Argentina, que exigen consenso entre los países vecinos antes del proceso nacional de evaluación de proyectos. En conclusión, como grupo identificamos muchas faltas a la Constitución y las leyes de la República de Chile, además de infracciones a tratados internacionales, por lo que, el proyecto Hidroaicén estuvo muy bien cancelado. Las conclusiones que logramos obtener con respecto a Hidroaicén nos lleva a pensar que este proyecto no es viable. Si bien es cierto Chile tuvo una estrechez energética, la cual se extendió hasta el año 2014, la construcción de Hidroaicén hubiese demorado 10 años aproximadamente, los cuales se pudieron haber aprovechado en fomentar otras energías como las energías renovables no convencionales, eólica, geotérmica, etc. Por otra parte, se ve afectada la industria del ecoturismo, alejando a turistas y científicos de la Patagonia, como también destruyendo la flora y fauna. Continuando con el impacto ambiental, el proyecto destruye casi 6.000 hectáreas de Aysén, con un tendido eléctrico de 2,2 kilómetros de largo y que atraviesa 8 regiones del país, dato que no fue entregado en el análisis de impacto ambiental presentado por Hidroaicén a la CONAMA, Corporación Nacional del Medio Ambiente. Otro tema a considerar es un probable terremoto en Chile, donde la capacidad del Sistema Interconectado Central, SIC, se vería afectada en un 25%. En cuanto a las medidas de mitigación, no son suficientes, ya que nunca se llegó a acuerdo con la relocalización de los afectados por la construcción del proyecto y también el impacto sobre los peces nativos, dado que se propuso fomentar la reproducción y creación de hábitat artificiales. Muchas gracias por su atención.